esta noche la trae nuestro hermano Matías y le pido que lo recibamos con un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar por nuestro hermano para que sea el mismo Señor hablando a través de su boca para bendecir nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios en esta noche? Claro que sí, la necesitamos siempre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos darte gracias por la vida de nuestro hermano, Señor amado, sabiendo que tú lo vas a usar como una herramienta en tus manos para bendecir nuestras vidas, para bendecir tu pueblo. Señor, te ruego que esa semilla que va a ser dada a través de él, Señor amado, pueda caer en cada uno de nuestros corazones, Señor, en tierra fértil, Señor, y pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestros oídos espirituales, Señor, como hemos estado aprendiendo a través de este domingo, Señor amado. Tú eres el que habla a tu iglesia, el que tenga oídos para oír, oiga, Padre. Por eso queremos oír en esta noche lo que tú has traído para nosotros. Te damos gracias, mi Señor. Todo tu pueblo dice amén. Amén, gracias, hermano. Buenas noches, los saludo con la paz del Señor. Bueno, les voy a compartir acá la palabra. La verdad que tenía que preparar algo. El Alex me habló hoy a las 3 de la tarde y parece que es costumbre llamarlo con poco tiempo. Yo ya tenía algo preparadito, pero bueno, le iba a preguntar si podía para el jueves que viene. No, me dice, hoy es tu tiempo, me dice. Así que bueno, doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder hablar a su iglesia, a su esposa, a su pueblo. Amén. Bueno, hoy día el Señor me estaba hablando hace unas semanas ya varias, de todo lo que se predicaba y de todo lo que se hablaba de los últimos tiempos, de cómo el Señor nos quiere preparar en base a muchas prédicas. Se vienen hablando de lo mismo y esta prédica no es otra que no es una que sea igual, porque la verdad que a mí me habló de que su venida también está cerca. Y le quiero compartir varias palabritas, así que voy a ir rápido porque está en Isaías 13. Ya 740 años antes del Señor, antes de Cristo, ya se profetizaba, ya se hablaba. Y el profeta decía, Isaías 13, del 6 al 12, perdón. Griten de terror, dice, porque ha llegado el día del Señor, el momento para el Todopoderoso, dice. Estoy leyendo en la NTV, perdón. Dice, todos los brazos están paralizados de temor, con cada corazón se derrite y todos se aterran. Los sobrevendrán punzadas de angustia, dice, como la mujer que está en parto. Dice el 9, pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible y su furia y feroz, dice, la ira feroz. La tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. Amén. El 11 dice, yo el Señor castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado. Aplastaré la arrogancia de los soberbios y los humillaré el orgullo de los poderosos. Acá habla una serie de situaciones. Yo le puse como título unos ejemplos, ¿no?, que daba. Le puse como título, el Señor viene, prepárate ya. ¿Cómo está tu vida con Él? Amén. Dice que en ese tiempo, cuando venga el Señor, dice que 2/3 de su pueblo, dice que Él dice que se quedará y 1/3 arrebatará. Ese tercio es su iglesia, la que se está preparando ahora, amén. Ese tercio, ese es el remanente de los últimos tiempos. Ese tercio somos los que estamos acá preparando nuestras manos, orando, yendo a los hogares de vida, buscando la presencia día tras día, amén. Pero no basta con eso, porque hay mucha gente todavía, porque dice,
2/3 de los habitantes del país serán, dice, morirán, pero 1/3 quedará. Y eso nos dice y nos habla en Zacarías 13. Zacarías 13 dice, 2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán. Zacarías 13:8 dice el Señor. Pero quedará 1/3 del país. Tenemos que prepararnos, pero también tenemos que seguir predicando, seguir hablándole a esas personas, porque es el remanente de los últimos tiempos, son los escogidos de Dios para el fin. Amén. Como les dije, tenemos que seguir yendo a los hogares de vida, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir. El otro día yo me ponía muy contento porque yo veía cómo predicaban en las plazas de San Roque, veía cómo se evangelizaba, cómo desde ya, cómo a los chiquitos también usaba, pero las maestras, cómo obraban con sus obritas de teatro y demás, y cómo la cantidad de personas que se había acercado, y me ponía tan feliz eso. La verdad que a veces no nos dan las manos a nosotros, los hijos de Dios, para hablar de lo que tenemos que hacer, para hacer las cosas, no nos dan los tiempos muchas veces, y uno quiere ser parte de ello, pero bueno, en fin, la verdad que con esto que vamos a la radio, con esto que hacemos la oración, con esto que vamos a lograr de vida, con esto que tenemos que hacer tantas cosas, a veces el tiempo es escaso, no nos dan las manos para hacerlo, pero tenemos que seguir. A través de muchas circunstancias difíciles que nos puedan pasar como cristianos, uno también se prepara para la batalla, se prepara en fe, amén, se prepara en las circunstancias más difíciles. En Primera de Tesalonicenses 4:8, el Señor me hablaba de que no tenemos que rechazar, las enseñanzas del Señor. Muchas veces se nos predica de acá arriba de la plataforma, se nos visita. Aquella persona que haya venido hoy por primera vez, aquella persona nueva que haya venido hoy, no rechacemos a la gente que es enviada por Dios, a los que evangelizan, porque es enviado por Dios. En Primera de Tesalonicenses 4:8 habla, dice, por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece las enseñanzas humanas, amén, sino rechaza a Dios, quien se las da por el Espíritu Santo, amén. Muchas veces estas son las enseñanzas de Él, lo que Cristo, lo que Dios estipuló, lo que Dios decretó, lo que Dios estableció en base a la palabra. No es algo de hombre, sino es algo establecido por el mismo Dios. Es algo que a través de su Espíritu Santo usa a sus hijos. Amén. El apóstol Pablo dice que les alentaba a la iglesia de Tesalónica y les hablaba y les decía, les aliento a seguir. Todavía esto aún no ha terminado. Y eso queda en Primera de Tesalonicenses 4:15. Les aliento a seguir, dice. Aún esto no ha terminado. Les decimos lo siguiente de parte del Señor, dice. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él, de los que hayan muerto, pues el Señor mismo, dice, descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con un llamado de trompeta de Dios, dice. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas y luego junto con ellos nosotros, los que sigamos vivos sobre la tierra, y seremos arrebatados en las nubes para encontrarlos con el Señor en el aire.
Amén. Eso es lo que está para nosotros. Esa es la esperanza que como hijos de Dios uno espera en Él. Amén. Pero aún no ha terminado. Cristo dice, con una posición de autoridad y de liderazgo, está diciendo que con voz de arcángel, con voz de mando, dice, va a venir a buscar a su pueblo. Amén. Tenemos que prepararnos. Tenemos que permanecer en la enseñanza, la cual les hablaba recién, que es importantísima y que es impartida por los hijos de Dios cuando se evangeliza, cuando se predica, cuando se va al hogar de vida, cuando se vienen a las reuniones de oración, cuando hacen la radio, cuando predican en la Igle Kid, que próximamente se va a estar abriendo para los más niños. Pablo nos enseña la salvación y nos dice que es un regalo, que nadie puede acceder a ella comprándola o porque sea bueno. Que hemos escuchado que, bueno, uno dice, bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no soy una persona que le haga mal a nadie, soy un buen vecino, soy una persona ¿no? que está en regla, pero no por obra vas a ser salvo, nos enseña, sino por su gracia, por aceptar al Señor como su Señor, para aceptar al Señor como nuestro Señor, por su redención. Amén. Él nos dio el privilegio de estar, de hablar de Él. Nosotros, seres humanos, que en otros tiempos, en una parte, cuando el pastor hablaba en unas predicaciones, él decía que el mundo era desleal. Y así en otro tiempo éramos infieles, falibles, fallados éramos, indignos de confianza. Pero tenemos algo tan preciado que es el Espíritu Santo y nos deja compartir, dice el Señor, su gloria, dice, nos deja compartir. Y tenemos que llevar a cabo una obra fantástica que es la Gran Comisión, que es una misión, dice, de decirle y de contarle al mundo cómo se accede a la salvación. Esa es la obra del Hijo de Dios, de contarle a aquella persona que aún todavía no tiene a Cristo en su corazón. Tenemos algo que es algo maravilloso, que le tenemos que dar mucho valor. Es esa obra, ¿no?, de que Dios nos dio el privilegio. Antes éramos unas personas desleales, falibles, seguimos siendo muchas veces fallados, pero infieles. Bueno, cada vez que nos acerquemos más al Señor, todas esas cosas van a quedar de lado. Es un privilegio, es una gran misión de contarle al mundo cómo pueden acceder a la salvación. Amén. Quiero contarles en 1 de Pedro 4, 7 y 8 Dice, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios, disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando el profundo amor unos con otros, como predicaba la Tati la otra vez, que sigamos predicando amor. Por el amor cubre cantidad de pecados. Amén. Y en el 17, en el mismo Pedro 4, nos habla, dice, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron las buenas noticias de Dios. Yo tengo familia que todavía no conoce de Cristo, primos, gente, tíos. Yo no quiero que ellos se queden, al contrario, quiero seguir
hablándoles del Señor, aunque aún todavía no sea su tiempo, porque por ahí hagan la indiferencia, pero tenemos que seguir, que seamos disciplinados en oraciones. Quiere decir que sigamos orando por esas personas, que Dios ilumine y tenga misericordia y que puedan llegar a acceder a su gracia. La palabra de Dios dice no dice que va a empezar el juicio por la casa. ¿Acaso que? Entonces nos preparemos, sigamos avanzando, sigamos obedeciendo, sigamos siendo ese remanente que le dice no al mundo, que muchas veces es atacado, sí, muchas veces. Para la persona nueva puede estar luchando, puede estar atribulado, puede estar con problemas, puede estar con dificultades, como el cristiano también. Al cristiano se le burlan, al cristiano lo persiguen, no comparten sus convicciones, son atacados, pero persevera. Tenés que aprender a serle fiel y a confiar en Él. Amén. ¿Acaso, por ejemplo, a Noé no se le burlaban cuando él predicaba y decía que el diluvio estaba cerca y todos se le burlaban? ¿Acaso a Abraham, por ejemplo, no fue probado en su fe? ¿José no fue vendido acaso como esclavo? Son situaciones, ejemplos que muchas veces nos toca vivir porque estamos en el mundo. Pero después, ¿qué pasó? Noé fue salvo. Abraham tuvo descendencia, dice, incontable, dice. José dice que pasó a reinar, dice, era la mano derecha del faraón, ¿no es cierto? Y reinaba el pueblo. Y eso que había sido vendido como esclavo. Estuve leyendo un poquito Jueces 4 y habla de Débora. En el año 1209 hubo unos problemitas ahí, que Israel era infiel y todo lo demás, pero Débora, una mujer valiente, dice, junto al profeta, era profetisa, era o sacerdotisa del Señor. Dice que llegó a ser una de sus jueces, una de sus juezas del Señor. Así como lo hizo con Gedeón, con David. Amén. Tenemos que aprender a distinguir entre el sufrimiento que se experimenta como cristiano y el sufrimiento por hacer el mal, que trae consecuencias, nos separa de Dios y trae destrozo. Yo con esto, yo no sé cómo hemos venido hoy en día. Yo no sé pero tenemos que prepararnos. Tenemos que seguir buscando de su presencia. Tenemos que seguir de estar presto, sobrio, atento, lúcido, como esas vírgenes que no corrieron a buscar aceite para el Señor, sino que ya lo tenían, porque no las sorprendió. Entonces tenemos que estar así, fuertes, de buen ánimo. Yo les comparto esta palabrita que yo traje, de que el fin de los tiempos se acerca, pero está en nosotros y en ustedes, hermanos, en el pueblo de Dios, seguir buscando de su palabra, amén, seguir de preparando. Dios los bendiga.